Dicen que en las villas casonas de Lima todavía existen espejos que no devuelven el rostro correcto, que en los salones donde las marquesas bebían chocolate espeso mientras sus esclavas pasaban hambre. Quedó impregnado un secreto tan profundo que ni los confesionarios más oscuros se atrevieron a pronunciarlo. Esta es la historia de Jacinta, la esclava que tomó el lugar de la marquesa, un oscuro secreto en el Perú de 1827. Durante 3 años vivió como blanca en una sociedad obsesionada con la sangre y el láctea. Durmió entre sábanas de seda traídas de Cádiz, firmó cartas con el nombre de sus amos y caminó por los corredores de la hacienda San Jerónimo del Valle como si hubiera nacido para mandar. Pero el preste de Aquela mentira no lo pagaría sola, y cuando la verdad salió a la luz, manchó a todos por wow. Si hoy escuchas esta historia desde España, Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, entenderás que no es solo un relato del pasado latinoamericano, sino un espejo incómodo sobre poder, racismo y ambición que aún mal resuena en cualquier rincón del mundo. Lima, 1827. Hacía 6 años que el Perú había proclamado su independencia, pero en las haciendas del Valle del Rímac la libertad era apenas una palabra nueva. Para una aldea antigua, los abuelos seguían gobernando, las fortunas continuaban intactas y los esclavos, ahora llamados servientes, seguían inclinando la cabeza ante los mismos dueños. La hacienda San Jerónimo pertenecía desde hacía generaciones a la familia Mendoza y Salcedo. Muros de adobe y cal guardaban patios con naranjos descuidados, balcones de hierro forjado y un silencio pesado que olía a incienso y a caña recién cortada. Detrás de la casa principal se extendían los galpones donde dormían los criados. Más allá, los campos interminables bajo un sol que no perdonaba. Don Álvaro de Mendoza y Salcedo, el último marqués de San Jerónimo, tenía 42 años y una habilidad especial para convertir sus vergüenzas en hazañas. Lucía un bigote fino y una cicatriz en la mejilla que te reducía a las guerras de independencia, aunque en realidad se la había ganado al caer ebrio de su caballo en una noche de carnaval. Su esposa, doña Beatriz Eugenia, encarnaba el ideal de la aristocracia. Criolla, piel pálida, manos que llamas tocaron un suelo sin alfombra y una fragilidad marcada por embarazos perdidos. No amaba a su marido, pero adoraba su tuto. Ser marquesa era su refugio, su identidad y su escudo frente al mundo. Entre todos los habitantes de la hacienda, solo una persona conocía su intimidad sin filtros: Jacinta. Tenía 26 años y había nacido esclava en esas mismas tierras. Huérfana desde niña, creció aprendiendo a planchar sin dejar marcas, a caminar sin hacer ruido y a obedecer sin preguntar. A los 8 fue asignada como doncella personal de doña Beatriz, y desde entonces la acompañó como una sombra silenciosa, alta, de piel oscura y ojos grandes. Jacinta había absorbido sin proponérselo los gestos de su ama, la forma de inclinar la cabeza, de sonreír sin mostrar los dientes, de sostener una taza como si el mundo dependiera de ese equilibrio. Doña Beatriz nunca la golpeó. Su crueldad era más fina, más invisible, hecha de silencios y miradas que recordaban constantemente la distancia entre ambas. Sin embargo, 3 meses antes de que todo cambiara,
Jacinta descubrió algo que alteró ese frágil orden. Al vaciar la basílica de porcelana cada mañana, notó sangre oscura y espesa, distinta a cualquier otra. Observó cómo su ama comía menos, cómo el corsé ya no disimulaba el bulto duro bajo las costillas, cómo el rostro se le volvía gris. Una mañana de marzo, al ajustarle el vestido, sintió claramente aquella protuberancia. Doña Beatriz se apartó con brusquedad, pero el secreto ya no podía esconderse. Esa misma noche, don Álvaro regresó borracho y exigió detención conyugal. La negativa de su esposa terminó en un vómito negro sobre la alfombra persa, un olor metálico que llenó la habitación y despertó un miedo real por primera vez. Dentro entonces, Jacinta fue la única testigo del deterioro de la marquesa. Las demás costumbres se convirtieron en un descenso lento. En público, doña Beatriz mantenía la compostura. En privado, su cuerpo se apagaba. Y fue en ese espacio de enfermedad, miedo y desesperación donde nació la propuesta impensable que Jacinta ocupara su lugar mientras ella se ocultaba del mundo. Lo que comenzó como un aslocio temporal cauda se transformó en un pacto celado con silencio. Durante 3 años, la esclava vivió como marquesa ante una sociedad que veía lo que quería ver. Pero los secretos nunca descansan. En la hacienda San Jerónimo no hubo milagros, solo decisiones humanas cargadas de ambición y temor. Cuando finalmente la farsa se quebró, ni el Abdel Mendoza ni las paredes centenarias pudieron contener la mancha. Porque en Lima, como en cualquier parte del mundo, la historia demuestra que el poder puede cambiar de manos, pero la verdad siempre confunde la forma de reclamar su lugar. Sí, el bulto siguió creciendo hasta hacerse visible bajo la tela como una deformidad obscena que ningún corsé conseguía disimular. Ahora era del tamaño de un puño cerrado y parquecha. Latir con vida prepinal bajo las costillas de doña Beatriz. Los dolores se volvieron insoportables. Pasaba las noches retorciéndose entre las sábanas, mordiéndose los labios para no gritar y despertar a la casa entera. No quería que don Álvaro lo supiera. No quería que los criados murmurasen. Solo Jacinta conocía la verdad. Jacinta que hervía hierbas en la cocina antes del amanecer. Jacinta que cambiaba cada madrugada las sábanas empapadas de sangre oscura. Jacinta que la sostenía cuando el dolor la doblaba y sus piernas dejaban de responder. «No digas nada», susurraba la marquesa con voz quebrada. «Prométemelo». Y Jacinta prometía, porque en 1827 una mujer enferma no despertaba compasión sino sospecha. Una enfermedad misteriosa olía a castigo divino, a pecado oculto, a posesión. «Si se entran mi vagne, me abrirán como a una res», repetía doña Beatriz temblando. Jacinta calaba, sabiendo que su ama no exageraba. Aquella sociedad que tanto hablaba de honor, y Fife también sabía tonta. Se cruel con lo que no comprendía. Una noche, a Faransky a la mano de su doncella, la marquesa suplicó, «Quedad conmigo, no me dejes sola». Fue entonces cuando Jacinta dejó de ver a la aristócrata y vio a la mujer aterrada que intuía su final. En ese miedo comenzó a formarse el plan, primero como un pensamiento vergonzoso, luego como una posibilidad real. Una tarde de abril, con el rostro ceniciento y los jevazos marcados bajo la piel,
Doña Beatriz pronunció con serenidad extraña: «Voy a morir». No hubo dramatismo, solo certeza. Y cuando muera, mi esposo heredará todo. Se casará con otra, traerá a una nueva mujer a esta casa y yo seré olvidada. Afuera, los pájaros cantaban ajenos al drama humano. Nadie me lora, añadió. Ni siquiera él. Hubo un silencio largo. Entonces miró a Jacinta con intensidad febril. «Tú te pareces a mí». La joven levantó la vista, incrédula. La marquesa habló de estatura, de porte, de movimientos aprendidos. «Si vistieras mis vestidos, si peinaras tu cabello como yo, si hablaras como yo». Jacinta apenas susurró: «Soy negra, mi señora». «No tan oscura como Cris», respondió ella. «Con polvos, con aceites, con la luz correcta. La gente ve lo que quiere ver». Aquellas palabras flotaron en el aire cargadas de peligro. Doña Beatriz incorporó con esfuerzo: «Cuando yo muera, ocuparás mi lugar». El plan era una locura nacida del miedo a desaparecer. En las semanas siguientes, entre delirios y espasmos de dolor, la marquesa enseñó a Jacinta cada día de su mundo: caminar con la espalda recta, alargar las vocales como las mujeres educadas en conventos, sostener el vino por el tallo, inclinar la cabeza en misa con exactitud. Le enseñó a firmar Beatriz y Eugenia de Salcedo y Pardo con trazo elegante, y a no bajar nunca la mirada. «Las marquesas no bajan los ojos», repetía. Jacinta aprendía con rapidez inquietante, como si la vida entera la hubiera preparado para imitar aquello que siempre fue negado. El obstáculo evidente era el color de su piel, pero Lima conocía demasiadas historias de sangre mezclada y apariencias compradas. Certificados falsos, polvo de arroz, matrimonios convenientes. La frontera entre lo blanco y lo no blanco era más frágil de lo que admitían. «Dirás que la enfermedad te cambió», explicó la marquesa. «Que el encierro oscureció tu piel. Nadie se te atreverá a cuestionarte». Y sobre su esposo fue tallante: «Hace años que no me mira de verdad. Para él soy un paptiela y una firma». Jacinta dudaba, consciente de que la sociedad siempre observa y juzga, pero el miedo de su ama era más fuerte que cualquier prudencia. En mayo de 1827, la muerte Drake sin escándalo. De madrugada, mientras la casa dormía, una hemorragia masiva tiñó las sábanas de rollo casi negro. Doña Beatriz se ahogó en su presina sangre. Jacinta estuvo su mano hasta el último suspiro y vio todo, como el dolor desaparecía de su rostro. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces, guiada por una mezcla de terror y determinación, hizo lo impensable. Cerró los ojos de la marquesa. Se quitó el vestido de sirvienta y se puso el camisón aún tibio de su ama. Arrastró el cuerpo sin vida fuera del lecho y ocupó el lugar que había quedado libre. Así comenzó la farsa que sacudiría la hacienda San Jerónimo, un engaño nacido del miedo y la ambición. En un Perú que apenas aprendía a llamarse independiente. Y como entenderán quienes escuchan esta historia desde España, Reino Unido, Estados Unidos o Canadá, cuando el poder se construye sobre silencios y prejuicios, basta un solo acto desesperado para cambiarlo todo. Cuando don Álvaro golpeó la puerta del dormitorio aquella mañana, molesto porque su esposa no había bajado a desayunar,
Fue Jacinta quien respondió desde el interior con la voz templada de doña Beatriz, imitando su cadencia exacta, su leve cansancio aristocrático. Estoy indispuesta. Álvaro, déjame descansar. El marqués gruñó, argó y se marchó sin insistir. No volvió a preguntar en 3 días. Esa indiferencia fue el primer triunfo del engaño. El cuerpo de la verdadera marquesa había sido retirado la noche anterior. Jacinta lo envolvió en sábanas viejas. Lo ató con cuerdas y lo arrastró hasta el sótano donde guardaban harina y herramientas oxidadas. A la luz temblorosa de una vela cavoro grandeorosa en la tierra dura. Sus manos se abrieron en heridas y la espalda le ardía, pero no se detuvo. Depositó el cuerpo con un cuidado reverente. Acomodó el cabello inerte y murmuró una oración aprendida de memoria. Luego cubrió todo con tierra apisonada y callas pesadas. Subió al dormitorio, se lavó en la palangana de porcelana y, frente al espejo dorado, vio por primera vez a una marquesa devolviéndole la mirada. Los primeros días fueron un ejercicio constante de contención. Cada paso por el pasillo parecía una prueba. Esperaba que alguien gritara, que las adivinara, que notara la diferencia. Nadie lo hizo. Don Álvaro siguió llegando de noche con olor a brandy y perfume barato. Se desvestía sin mirarla y caía en la cama como un peso muerto. Las criadas la evitaban con el mismo respeto temeroso de siempre. Solo una mirada resultaba peligrosa, la del padre Eusebio. El capelán de la familia, con sus ojos pequeños y penetrantes, parecía medirla en silencio. En la primera misa tras la supuesta enfermedad, la observó más de lo habitual. «Se ve usted distinta, doña Beatriz», dijóse despacio. Jacinta estuvo la barbilla en alto, aplicando cada lección aprendida. «He estado enferma, padre». «El sol me ha afectado», él asintió, pero no convencido. Desde entonces la visitó con mayor frecuencia, llevando agua bendita o pretextos piadosos. Sus preguntas eran trampas disfrazadas de cortesía. Un día, mientras tomaban chocolate, indagó por el nombre del confesor de su infancia en el convento de Santa Rosa. Jacinta respondió sin titubear: «Padre Anselmo». El sacerdote la miró con una sombra de frustración. Sabía que algo no encajaba, pero no encontraba la grieta. Con el paso de las semanas, Jacinta dejó de interpretar y comenzó a transformarse. Endureció la voz, midió cada gesto, aprendió a dar órdenes sin temblar. Cuando una lavandera fue sorprendida robando jabón, la despidió con firmeza. Ordenó reparar el techo de la capilla y exigió vajilla de porcelana en cada comida. Nadie cuestionó sus decisiones. Acertaban las marquesas. Por las noches, sin embargo, se observaba las manos, las mismas que habían enterrado a su ama, y se preguntaba si Jacinta seguía viva o si había muerto en aquel sótano oscuro. En julio llegó la prueba definitiva. Don Álvaro enseñó la visita del gobernador provincial y su esposa. Era una cena espléndica para demostrar que los Mendoza seguían influyentes en la joven república peruana. «Esta noche eres la marquesa de San Jerónimo. Comportate como tal», advirtió él. Jacinta dedicó 3 días a prepararse. Ensayó conversaciones frente al espejo. Memorizó nombre de familias, influyente y practicó la inclinación exacta de la cabeza al reír.
La noche señada vistió terciopelo azul oscuro con encajes de Bruselas. Empolvó su rostro hasta palidecer y colocó en sus orejas las perlas heredadas. Al bajar la escalera principal, don Álvaro la miró de una forma distinta, casi sorprendido. «Estás hermosa», murmuró. Él la respondió con una sonrisa minísima, controlada. El gobernador, Dreg, con retraso, habló al de los poderosos. La cena transcurrió entre sopa de zapallo, pato asado y suspiros limeños con vino dulce de Oporto. Las conversaciones giraron en torno a instentos republicanos y nostalgias virrenales. Jacinta intervino con mesura, citando recuerdos aprendidos, comentando anestotias escuchadas durante años desde el silencio. Nadie sospechó. Incluso la esposa del gobernador elogió su compostura y su supuesta fortaleza tras la enfermedad. Para quienes hoy escuchan esta historia desde España, Reino Unido, Estados Unidos o Canadá, puede parecer increíble que un cambio tan radical pasará inadvertido. Pero en Aquaquela Lima de 1827, la apariencia valía más que la verdad. El tito, el vestido y la actitud construían la identidad. El poder residía en la convicción. Esa noche, mientras las risas llenaban el comedor y el padre Eusebio observaba desde la cabrera con ojos atentos. Jacinta comprendió que la frontera entre la esclava y la marquesa era más frágil de lo que el mundo admitía. Había cruzado esa línea impulsada por miedo y oportunidad. Y aunque el peligro seguía latente en cada mirada inquisitiva del sacerdote, el resto veía solo lo que esperaba ver. Una mujer de aptía ilustre defendiendo su lugar en una sociedad obsesionada con las jerarquías. Así, en la hacienda San Jerónimo, la farsa se consolidó entre brindis y apariencias. Jacinta había logrado lo impensable, pero como toda historia marcada por el silencio y la ambición, el equilibrio era precario. Bastaría un denia fuera de lugar, una palabra mal pronunciada, una memoria llena demasiado precisa, para que el castillo de polvo y terciopelo comenzara a resquebrajarse. Jacinta hablaba poco durante la cena, respondía solo cuando era necesario. Asentía con precisión y sonreía con esa cortesía fría que había aprendido a imitar. Todo fluía con aparente normalidad hasta que la esposa del gobernador, con una sonrisa afilada, lanzó una pregunta inocente que cayó como una piedra en el centro de la mesa. «Doña Beatriz, ¿no fuimos juntas al convento de las Nazarenas cuando éramos niñas?» Ella se volvió denso. Jacinta sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La verdadera marquesa jamás le había hablado de esa mujer ni de aquel convento. Don Álvaro la observaba expectante, el gobernador también, y la invitada aguardaba con la satisfacción inconsciente de quien ha tendido una trampa sin saberlo. Jacinta respiró hondo y dejó que el silencio trabajara a su favor. «Lo siento», respondió con suavidad, «mi memoria ya no es la de antes. La enfermedad me ha afectado más de lo que quería». La mujer frunció el ceño. Jacinta sostuvo la mirada y añadió con calma: «Hay periodos enteros de mi vida que se me han vuelto borrosos». Don Álvaro intervino de inmediato, mezclando preocupación y vergüenza. Habló de fiebre intensas, de médicos alarmados, de secuelas en la memoria. La conversación, pero la tensión quedó suspendida como un hilo invisible sobre la mesa. Cuando los invitados se marcharon, el marqués subió al dormitorio enfurecido. Sido la acusó de hacerlo quedar en ridículo, de exagerar su dolencia.
Jacinta lo miró con una serenidad que lo desarmó. Si tanto te avergüenzo, puse otra vez. La respetar lo digo sin palabras. Murmuró algo y salió dando un portazo. Solo cuando el silencio regresó al pasillo, ella permitió que el temblor recorriera su cuerpo. Sabía que había estado a un paso del abismo y comprendió. Que no sería la última vez. Los meses que se convirtieron en una cartografía peligrosa entre verdad y mentira. Jacinta comenzó a evitar reuniones, inventaba migrañas, se aislaba para no exponerse a preguntas imprevistas. Sin embargo, cuanto más se aparaba, más crecían las sospechas. El padre Eusebio intensificó sus visitas. 3 veces por semana cruzaba la capilla con esa mirada aguda tolata, que parecía buscar grietas en la máscara. Preguntaba por días de infancia, por recuerdos íntimos, por nombres olvidados. Jacinta repetía la misma explicación. La enfermedad había borrado fragmentos de su memoria. El sacerdote no se daba por vencido. Una tarde de octubre, durante la confesión, lanzó una pregunta directa. ¿Dónde está Jacinta? El corazón de la impostora dio un vuelco. Se fue, respondió con frialdad. Desapareció una noche. Ya sabe cómo es esa gente. El sacerdote guardó silencio al otro lado de la celosía. Estuvo con usted desde niña. Pensé que le tendría afecto. Jacinta sostuvo el tono aprendido. Los afectos son debilidades, padre. La frase quedó suspendida entre ambos como una lámina de guerra. Al salir de la capilla, supo que el sacerdote estaba más cerca de la verdad. Esa noche, mientras don Álvaro dormía en su estudio, bajó al sótano con una vela. Necesitaba confirmar que el pasado se veía enterrado. Apartó las calles, comenzó a excavar con manos temblorosas, hasta llegar a las sábanas podridas. El olor la golpeó con violencia, dulce y pútrido a la vez. Cuando retiró la tela, el horror fue mayor. El cuerpo de doña Beatriz permanecía casi intacto, preservado por la humedad en una quietud grotesca. La piel amarillenta, los rasgos reconocibles, los ojos hundidos. Jacinta cayó de rodillas y por primera vez lloró sin contención, no por tristeza, sino por culpa y miedo. Susurró una disculpa que nadie podía escuchar. Volvió a cubrir el cadáver, compactó la tierra y subió tambaleando. Frente al espejo ya no distinguía si era esclava o marquesa, ristia o verdugo. En diciembre de 1827, 7 meses después de la muerte accidental de doña Beatriz, el padre Eusebio pidió hablar a solas con don Álvaro. Permanecieron más de una hora en el despacho. Jacinta intentó escuchar, pero solo captó murmullos. Cuando salieron, el rostro del marqués estaba descompuesto. El sacerdote se marchó sin despedirse. Esa noche, don Álvaro subió temprano y sobrio, lo cual era peor que cualquier grito. Se sentó en el borde de la cama y la observó largamente. El padre Eusebio dice que no eres mi esposa. La frase cayó como un martillo. Jacinta nubió con serenidad calculada. Está ya delirando. Él repitió las acusaciones, piel de miado oscura, recuerdos ausentes, voz distinta. Ella se levantó y lanzó con firmeza. ¿Y tú qué crees, Álvaro? Mírame. ¿Y si soy tu esposa o no? El marqués la miró de verdad por primera vez en años. En sus ojos no había certeza, solo miedo. No temía tanto al engaño como al escándalo que implicaría admitirlo. Si ella era una impostora,
Su matrimonio sería indal, su herencia cuestionada, su honor ridiculizado en toda Lima. El prestigio que lo sostenía se desplomaría ante la burla pública. «Eres mi esposa», dijo al fin con voz insegura. Jacinta tuvo la mirada. «Entonces, díselo al padre». Él confesó que el sacerdote pensaba investigar, hablar con familias antiguas, reunir pruebas. Jacinta sonrió con una frialdad nueva, consciente de que ya no luchaba solo por un papel, sino por su supervivencia. Para quienes hoy siguen esta historia desde España, Reino Unido, Estados Unidos o Canadá, puede parecer increíble que una identidad pudiera sostenerse sobre una convicción tan frágil. Pero en aquel Perú recién independizado, la apariencia valía más que la sangre real. Bastaba un judo y una voluntad firme para alterar el orden social. Sin embargo, cada mentira deja una sombra, y Jacinta sabía que esa sombra estaba a punto de alcanzar la luz. Que investigara si quería. No contraía nada, porque la verdad yacía enterrada 2 metros bajo tierra, pudriéndose en el sótano húmedo de la hacienda, y los muertos no hablan. Durante la Sematzkende, el padre Eusebio se convirtió en una sombra constante. Aparecía en misa acompañado de otros sacerdotes, conversaba con las criadas, hacía preguntas a comerciantes y campesinos del valle del Rímac. Jacinta comprendió que era cuestión de tiempo antes de que descubriera una grieta en su historia. Así que tomó una decisión que cruzaba otra frontera invisible. Una noche de enero de 1828, cuando don Álvaro dormía, bajó a la cocina y preparó una infusión. Con hierbas compradas en secreto al curandero del pueblo, plantas que la verdadera doña Beatriz le había enseñado a reconocer cuando todavía compartían confidencias sin sospecha. Adelfa, digital y secuta, vertió el extracto en una botella de vino sacramental que sabía que el sacerdote bebía cada noche antes de acostarse y la dejó en la sacristía. 3 días después, el padre Eusebio murió en su celda del convento. Los médicos hablaron de un corazón fatigado por las edad. Nadie sospechó. Con su muerte desapareció la amenaza más inmediata, pero Jacinta entendió que ya no era solo una impostora. Se había convertido en asesina, y los pecados, como las deudas, siempre regresan. El año transcurrió en una calma inquietante. Jacinta consolidó su papel de marquesa. Don Álvaro, por conveniencia o cobardía, dejó de cuestionarla. La trataba con el mismo desinterés que había mostrado hacia su esposa anterior. Las criadas obedecían, los profedotos respetaban, y las familias que visitaban San Jerónimo aceptaban la explicación de la enfermedad que había cambiado su aspecto. Parecía que había ganado. Pero una tarde de marzo, mientras revisaba las cuentas, el marqués entró tambaleando con sogue, más ebrio de lo habitual. Se sentó yo frente a ella y murmuró: «Sé quién eres». Jacinta mantuvo la calma. «Ya hemos hablado de eso». Él nieve con la cabeza. «Eres Jacinta la esclava». «Siempre lo supe». La confesión no fue acusación, sino rendición. «Si realmente creyeras eso, me habrías denunciado», respondió ella. Don Álvaro rió con amargura. «Y convertirme en el hazmerir de Lima». El marqués, engañado por su personal criada, admitió que no le importaba. Beatriz había sido fría, distante. Jacinta, en cambio, mantenía la casa en orden y no lo incomodaba. Propuso, contió la farsa.
Tú serás la marquesa y yo el marqués. Ambos fingiremos. Ella aceptó. Antes de salir, él añadió algo revelador. Nunca me digas dónde está enterrada. El silencio que siguió celó un pacto de complicidad. Pasaron 3 años más. Jacinta vivió como marquesa, durmió entre sábanas de seda, dio órdenes con firmeza. Sin embargo, por las noches vallaba al sótano, retiraba las calles y se arrodillaba frente al cuervo que había ocultado. Susurraba disculpas que nadie respondía. En 1831, una sequía devastó el valle. Los pozos se secaron, la tierra se agrietó y el sótano comenzó a desprender un olor insoportable. Una criada bajó a buscar harina y encontró la grieta abierta. Avisaron al capataz, luego a don Álvaro. Cavaron y jalaron el esqueleto vestido con camisón de seda, manos cruzadas en un gesto eterno de oración. El escándalo fue inmediato. La iglesia intervino, la justicia republicana abrió investigación. También exhumaron el cuerpo del padre Eusebio y descubrieron rastros de veneno. Jacinta fue arrestada y encerrada en una celda del convento de Santo Domingo. Confesó todo, no por deseo sino por agotamiento. El juicio fue breve, la sentencia inevitable. Condenada a muerte por ahorcamiento público en la Plaza de Armas de Lima. El día señalado, miles acudieron a presenciar la ejecución. Criollos, mestizos, esclavos, curiosos. Querían ver caer a la mujer que se atrevió a cruzar la lima más sagrada del orden colonial, la del Colo. Cuando la subieron al cadalso, Jacinta no lloró ni suplicó. Miró a la multitud y habló con voz clara. Fui marquesa durante 4 años y ninguno lo notó porque no veían a la persona, solo el jutsu, igual que cuando era esclava. ¿Qué diferencia hay? Sus palabras cayeron pesadas. Ninguna. Ambas somos invisibles. Nadie respondió. La soga se tensó. La trampilla se dio y su cuerpo quedó suspendido entre cielo y tierra. La hacienda San Jerónimo fue abandonada poco después. Don Álvaro se mudó a Lima y murió años más tarde, consumido por enfermedad y descrédito. El sótano fue celado y el silencio cubrió la casa. Pero cuentan que en noches sin luna, cuando el viento sopla desde el valle, se escuchan 2 voces femeninas en la oscuridad. Una pide perdón, la otra lo niega. Para quienes hoy leen esta historia desde España, Reino Unido, Estados Unidos o Canadá, puede parecer un relato lejano, casi legendario. Sin embargo, habla de algo universal, del poder de las apariencias, de la fragilidad de la identidad y de cómo el color de la piel marcaba destinos en un mundo que proclamaba libertad mientras sostenía cadenas invisibles. En el Perú de 1827, el mayor pecado no fue la usurpación ni el asesinato. Fue atreverse a existir más allá del lugar asignado. Jacinta pagó con la vida su audacia. Pero dejó una pregunta flotando en la historia, una pregunta que aún incomoda si nadie notó la diferencia. ¿Es que era realmente una marquesa y que era una esclava? Tal vez solo 2 mujeres atrapadas en un sistema que nunca las vio completas. Y Tarati por eso, más que culpable o ristie, Jacinta fue el espejo que reveló la hipocresía de su tiempo.